Hola, el día de hoy les voy a hablar de algo que ha sido bastante sorprendente para algunos, pero que en realidad se ha tratado de dejar de lado por parte de la prensa chilena y han intentado ocultarlo, pero les cuesta un poco, tomando en cuenta que esto lo acaba de hacer un organismo internacional muy conocido. Y es la acusación en la cual se mostró que Daniel Jadwe, de acuerdo a este organismo internacional, sería uno de los antisemitas más grandes del año 2020, siendo el 10º dentro de un listado de 10 de los antisemitas más grandes declarados para el año 2020 por esta organización. Vamos a ver cuál es esta organización, si es que tiene cierta credibilidad o no, y vamos a ver también si tienen sustento o no estas acusaciones contra Daniel Jadwe. Y aprovecho de hacerles un adelanto. Cierto sustento hay, porque tratan de mostrarlo como si esto fuera simplemente porque Daniel Jadwe critica a Israel, y criticar a Israel no es causal de ser antisemita, para nada. Pero Daniel Jadwe tiene muchas otras cosas que se le pueden agregar, además de solo criticar a Israel, sino que tiene una serie de declaraciones, vamos a decir, desafortunadas en relación a todas las cosas que están asociadas a los judíos, y particular repetición de una serie de argumentos que son muy característicos de textos antisemitas que en muchas ocasiones incluso los nazis utilizaban como fuente. Entonces vamos a ver todo eso a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a la suscriptora Jacqueline Romero, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Jacqueline, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Jacqueline, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Ahora, ¿qué ocurrió? Básicamente hubo una acusación internacional por parte de una institución llamada el Centro Simon Wiesenthal, que es una organización conformada por judíos que están en Estados Unidos, en particular en Los Ángeles, California, que calificó a Daniel Jadwe como uno de los 10 antisemitas más grandes que hay en el año 2020, y todos los años publican esto. Acusan tanto a sectores de izquierda como de derecha que hacen este tipo de declaraciones. Por ejemplo, el primero del año 2019 fue Jeremy Corbyn, el que era presidente del Partido Laborista del Reino Unido y que tenía muchas acusaciones de ser antisemita en su partido, y que incluso tenía, podríamos decir, ciertas políticas internas que excluía a judíos y tenía un rechazo contra ellos y hablaba contra ellos. Eso. Pero también hay acusaciones a algunos sectores de derecha que lo tienen, particularmente a agrupaciones asociadas al Ku Klux Klan, o de repente también a la Nación del Islam están dentro de esto. Básicamente observan en todo el mundo donde ven amenaza por esas actitudes antisemitas. Y esta organización no es que sea una organización X pequeña, no, sino que es un organismo internacional bastante conocido y que, como vamos a ver aquí, está asociada también a muchos organismos internacionales. La institución es una ONG reconocida por las Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la UNESCO, y que se dedica a combatir el antisemitismo, el odio y el terrorismo, junto a defender la seguridad de los judíos alrededor del mundo. Entonces, es una organización que está asociada a muchos organismos internacionales y que influye mucho en el Partido Demócrata de Estados Unidos, también es parte del Partido Republicano, tiene cercanía con Joe Biden, con las Naciones Unidas y con muchos líderes a nivel internacional. Entonces, generalmente esto le pega mucho más fuerte a los sectores más de izquierda porque es donde más influye este organismo. Tomen eso en cuenta. Y la pregunta es si es que hay fundamentos o no para esta declaración. Contra esto, Daniel Jadwe y muchos de izquierda, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, dijeron que esto simplemente era un ataque internacional. Primero decían que era la derecha. Qué difícil que eso sea así cuando esta organización está más cercana incluso a agrupaciones más de izquierda y más internacionales. Entonces no es una agrupación de derecha. Critica a ambos lados de manera igual. Y además otros decían que, bueno, en realidad esto es una caricatura, que lo hacen solo porque Daniel Jadwe critica a Israel por las cosas que hace contra Palestina. E insisto, si fuera solo eso no sería una causal de decir que eso es antisemita. Hay algunos que acusan antisemita cualquier cosa, y no por criticar a Israel uno lo va a hacer. Eso no, uno puede criticar a Israel, puede criticar a Palestina. Eso no es ser antisemita, criticar a Israel. Israel no es igual a los judíos, son cosas distintas. Pero Daniel Jadwe tiene una serie de otros antecedentes que hace ver que sí hay cierto fundamento en esto. Porque el hecho de criticar a Israel no te hace antisemita. Pero eso no implica que no existan antisemitas de verdad, porque lo existen. Y hay que ver un poco los antecedentes en Chile que podemos ir recabando. Ya en el pasado, la comunidad judía chilena acusaba a Daniel Jadwe de propiciar un ánimo antijudío e incluso han llamado a realizar acciones legales en contra de él. En su momento, el presidente de la comunidad judía chilena, por los dichos de Daniel Jadwe, dijo que no es bueno que gente antisemita llegue a la presidencia. Y por eso quiero que veamos algunos de estos hechos, para que veamos con algo de historia de hace años por qué lo acusan de este tipo de cosas. Vamos con el primer hecho, ¿no? Cuando se estaba tramitando la ley Zamudio durante el gobierno de Michelle Bachelet,
que era una ley que busca, y que ahora está aprobada, sancionar con penas más altas a aquellos que hagan discriminación en contra de otros, y particularmente que hagan crímenes de odio, por ejemplo, hacerle daño a alguien en razón de su color de piel o por su orientación sexual, etcétera, para que se hagan una idea. Durante la tramitación, y como se observa aquí, se opuso vigorosamente a la inclusión del antisemitismo como una hipótesis de discriminación, por lo que cuando se estaba tramitando la ley por un gobierno de izquierda en ese momento, el Partido Socialista, para sancionar con más dureza los actos de discriminación, él apoyaba la ley, excepto la causal de ser antisemita, porque en esa causal él se opuso con mucha fuerza. Eso ya uno lo diría que es sospechoso, ¿no? También, cuando se le empezó a criticar por muchos medios de comunicación por los posibles actos de corrupción, él acusó lo siguiente: de que realmente medios de comunicación estaban siendo comprados por la comunidad sionista de Chile y que había un complot internacional sionista para atacarlo a él, porque lo atacaron muchos medios. Particularmente también señaló, si no me equivoco, al Dínamo, que es un diario más bien de centro izquierda, que también lo criticó por eso, al igual que diarios de una tendencia u otra, y lo señaló como esos medios que son comprados por los judíos para atacarlo. Ok, uno diría, ya se van sumando las piezas, cada vez más sospechoso ponerse, primero apoyar una ley que sanciona por discriminación, y después uno diría, ¿por qué justo la causal de antisemita se opone? Después diciendo que hay un complot sionista judío que lo está buscando atacar a través de los medios. ¿Ya? ¿Qué más? También en su momento, estas declaraciones son del 2014, él declaró que la civilización israelí es un invento, una construcción artificial, a la vez que en su momento se observó que dijo que el Instituto Hebreo era una organización que estaba generando judíos armados hasta el 2013 en Chile, que buscaban subvertir el tema nacional para buscar influir a través de armar a judíos en Chile. Entonces, uno ve todos esos antecedentes y uno dice, ok, ya, criticar a Israel no es ser antisemita, pero todas estas cosas mezcladas, oponerse primero a la causal de antisemitismo para dentro de la ley de discriminación, que si tú apoyas esa ley, lo consistente sería que sean hartas causales, pero uno lo ve y, esa no, raro, ¿no? El tema de complot internacional sionista para intentar atacarlo a través de los medios, cuando fue un caso de corrupción que se le estaba criticando y él trató de desviar de esa manera. Sumado a criticar que Israel y toda la civilización que está ahí es un invento, una construcción artificial. Y eso mezclado también con sus declaraciones respecto al Instituto Hebreo, que también generó muchas críticas. Entonces, por todo eso que hacen estas declaraciones primero a nivel local, de que lo consideran antisemita y lo rechazan mucho, y también por esas investigaciones, lo que este instituto dice que lo están acusando a nivel internacional. Pero siempre se hace el desvío diciendo de que, no, sería solo porque critica a Israel. Y eso es fácil porque así pueden direccionar en esa dirección diciendo, es por eso, pero no es realmente solo por eso. Y eso hay que sumarle a todos estos argumentos de a qué se basa. Y se parece mucho a los argumentos de un texto que es una fabricación que ha sido desmentida hace mucho tiempo, que es lo que llaman los protocolos de los sabios de Sion, que es un texto que todos los antisemitas en general usan de fuente, que supuestamente revelaría una conspiración internacional judía que buscaba controlar el mundo, etc. Y que da los mismos argumentos que Daniel Jadwe, porque esos mismos argumentos que da él son prácticamente iguales a los que hacían los nacionalsocialistas, los nazis, y muchas organizaciones antisemitas a nivel internacional que se basan en este libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion, que es un libro que se publicó a comienzos del siglo XX en Rusia y que muchos de los antisemitas lo usan como fuente. Pero es un plagio de un texto francés de mediados del siglo XIX que es una burla política de políticos de la época franceses que se llama El diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu de 1864, que era una sátira política y que hablaba respecto a unos políticos franceses. Y lo que hace ese libro es copiar textual el texto de ese libro francés, pero lo ponen en ruso, y cambiaron el nombre de los políticos y el nombre de ciertas figuras y lo cambiaron por judíos. Y eso fue lo único que hicieron. Y después imprimieron el libro y después se distribuyó a distintas partes e incluso hasta la actualidad esas basuras antisemitas siguen usando el libro como fuente. Entonces, desmentido totalmente, pero ese tipo de argumentos son los mismos que usan el nazismo y en parte los que usa Daniel Jadwe, que son prácticamente iguales, porque ese tipo de argumentos los siguen inspirando esto. Y realmente a esto hay que sumarle otro hecho más, que yo no puedo evitar ver la similitud entre un cierto discurso nazista y lo que hace Daniel Jadwe, porque esto ya sería mucho, pero él además ha hecho unas declaraciones que dijo que son en tono de chiste, pero como dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma. Hizo unas declaraciones con respecto a su pureza genética, que sumado a toda esta doctrina antisemita,
No puedo olvidar que tiene ciertas similitudes con el nazismo, o sea, no puedo. Y les muestro a continuación las siguientes declaraciones que él dijo que eran en chiste, pero discúlpenme si tomando en cuenta todo lo anterior sumado a esto, me genera ciertas dudas. Yo soy de apellido Jadwe por parte de padre y de madre. Sí, y mis dos padres, Jadwe. pero mis dos padres son Jadwe. Jadwe también. Y 3 de mis 4 abuelos son Jadwe. Y hay un gran amor por el apellido. Y hay uno que es Jadwe Musa, ¿no? Que es la abuela por parte paterna. Entonces, tengo una pureza genética que ya se la quisiera. Bueno, y ahí lo habrán visto. Pureza genética, ¿no? Pureza genética. De que lo dijo según él en chiste, por supuesto. Pero ¿quién hace chistes sobre esas cosas, no? Yo aprovecho de mencionarlo. No es sano que se casen entre primos. O sea, no es bueno genéticamente. Suele haber fallas genéticas después, aprovecho de decirlo. Pero pureza genética por casarse entre familiares cercanos, mezclado con este discurso antisemita. Discúlpenme, después de además que tiene estas similitudes con el discurso que se da en libros que usan mucho los nazis y antisemitas en general. Discúlpenme si genera cierta sospecha. Entonces, uno no es solo antisemita por criticar a Israel. Israel es un país, es un estado. Uno puede criticar a cualquier país, eso es normal. Pero todos esos factores unidos hacen que lo clasifiquen de antisemita. Y discúlpenme si creo que hay cierto mérito en esto. Porque tomando en cuenta todos esos factores anteriores, es difícil pensar que no sea así, a menos que sea una enorme coincidencia. Y estoy seguro que van a ver los adoradores de Daniel Jadwe que van a decir, no, es mentira, es un complot internacional, que se acerca un poco más a ese discurso medio antisemita también. Lo están intentando bajar por esto, es que es la derecha, es que es el neoliberalismo, o tal vez algunos vendrán a decir, no, es que son los judíos. Pero discúlpenme si es que no veo ciertas similitudes cuando incluso contra agrupaciones de izquierda él decía que había que aprobar leyes que censuraban y castigaban hechos que consideran discriminatorios, excepto el antisemitismo. Sospechoso. Y todo basado en discursos que son prácticamente idénticos a los de este tipo de libros, como el protocolo de los sabios de Sion. Sospechoso. Pero bueno, quién sabe, tal vez es justo una coincidencia, justo. Pero personalmente me da la impresión que hay mucho mérito en esta acusación. Y realmente yo creo que sí, que es mi opinión personal, que Jadwe sí tiene características de ser antisemita. Él lo va a negar, por supuesto, porque esto le puede bajar la imagen. Y ya verán que los medios no han mencionado mucho esto, porque los medios les gusta harto levantar a Daniel Jadwe, no le van a mencionar mucho estas cosas. Pero bueno, ahí aprovecho a mostrárselo. De todas maneras, comenten abajo en los comentarios qué les parece esto, lo consideran antisemita, no lo consideran antisemita, ahí pueden dar su opinión. Y también recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia para un próximo video abajo en los comentarios. Nos veremos en el siguiente video, hasta luego.